Hoy, como todos los martes, está el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Querido Giuseppe, ahora de forma presencial. Claro que sí, ¿Cómo sí. estás? Muy buenos días. Bien, un gusto saludarte, muy bien, y me encanta estar en tu estudio, la Oye, verdad. pues Venezuela, qué tragedia. Estuvimos observando todos estos días el impacto de este terremoto. Y bueno, pues muchas cosas que hablar de Venezuela. Así es, desafortunadamente una tragedia de proporciones inimaginables, muchos desaparecidos, miles de desaparecidos, Miles. 1.500 muertos, por lo menos los contabilizados, y se llega a pensar hasta 50.000 desaparecidos, familias enteras destrozadas. Y bueno, lo que hace reflejar es también cómo el embargo en torno a este país durante años ha condicionado también la posibilidad de poder atender de manera directa y más eficaz esta enorme emergencia, que hay que decir, hay muchos países que ya han mostrado solidaridad, entre ellos México. Hay más de 3.000 rescatistas, 60 perros, digamos médicos, 55 médicos cubanos que ya están ahí, como siempre. Y con Cuba, mucha experiencia, con mucha además, ¿no? experiencia, sí. Y entonces esto nos muestra cómo la gran pregunta es cómo la doctrina Don Roa, esta doctrina que se implementa a partir de la Estrategia de Seguridad Nacional del 5 de diciembre de 2025, tiene un impacto también dentro de los esquemas de solidaridad, de la ayuda al desarrollo que puede llegar, o la ayuda de emergencia que puede llegar a este país, y cómo el embargo sobre, digamos, PDVSA, que es la industria petrolera, recordemos que Venezuela recibe el 97% de sus ingresos del petróleo, han impactado un sistema de salud que hay que decir que durante años fue considerado uno de los mejores, Sí, claro. con un destino de más del 80% del sistema de salud, y con el embargo al petróleo, claramente con caída enormes sobre el presupuesto, el sistema de salud se ha ido debilitando, y hoy vemos esta enorme tragedia que nos impacta, nos hace llorar y sobre todo nos hace ver cómo de un momento a otro la vida cambia y cómo hay que tener también la herramienta para poder responder de manera eficaz. Que bueno, no sé qué observes, pero esto sin duda alguna traerá efectos políticos tremendos, ¿no? Recuerdo mucho el 86 aquí en México, ¿no? Hago un paralelismo, pues el 86 simbólicamente también fue un momento, un paradigma en la política mexicana, ¿no? Como lo dijo Monsiváis en su momento, fue el nacimiento de la sociedad civil, ¿no? Es de la Sí. fuerza ciudadana. ¿Cómo lo observas en relación a Venezuela? No, totalmente. El terremoto de 1985 es un terremoto que, digamos, un parteaguas dentro de la construcción de la sociedad civil mexicana y que empate la construcción de diferentes proyectos políticos frente al proyecto hegemónico priista. En Venezuela puede pasar lo mismo. De hecho, ya muchos actores políticos históricos han intentado cobrar interés político frente a la gran tragedia. Claro. Y eso es lo que más duele. Yo creo que el secuestro de Nicolás Maduro este año, a principios del 3 de enero, y este terremoto van digamos, a crear condiciones peculiares en torno a este país que por lo mientras es gobernado por Delcy Rodríguez, que acordémonos era la vicepresidenta, pero con una influencia muy grande por parte de Donald Trump y que no ha acabado de decir, lo menciona siempre, sacamos no sé cuántos millones de barriles de Venezuela y esto nos ha permitido financiar nuestras guerras y nuestros caprichos. Eso lo dice Trump, pero imagínate un país que se le saca todo ese petróleo, que vive esa enorme tragedia y que en este momento se encuentra en esa situación. Yo creo que Venezuela el pueblo venezolano va a tener que aguantar este enorme, digamos, suceso, pero sobre todo vamos a ver, y eso es también el tema que quería, digamos, profundizar, vamos a ver cómo la sociedad civil, las comunas venezolanas pueden responder a esta enorme tragedia. Acordémonos que Venezuela se organiza también a través de comunas, Claro. y eso es importante detectar cuál es la respuesta, digamos, más allá de la ayuda internacional. Sí, a ver, y eso es algo que también me gustaría que nos platicaras, porque hasta donde tengo entendido, estas comunas, pues también son, digamos, pequeñas organizaciones, ¿no? Grupos ciudadanos que están articulados, ¿no? Lo relaciono un poco con los CDRs en Cuba, ¿no? Que también son pequeños grupos por cuadras, ¿no? Por manzanas,
que de manera articulada funcionan muy bien. No sé si en Venezuela opera de esa misma forma. Sí, bueno, a mí me tocó visitar algunas en el estado, en Maracaibo, hace ya casi 15 años, en 2011, justo estaba haciendo mi tesis de doctorado, y lo que hay que decir que Venezuela, la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, digamos, considera a las comunas como el elemento central de la vida política, el poder desde abajo que, digamos, se concentra y que se relaciona con el poder desde arriba y que ambos, digamos, hacen esta articulación para atender las necesidades básicas de estas poblaciones. Ese es un experimento muy interesante, hay muchas investigaciones que se han realizado a lo largo de estos 20 años sobre las comunas, lo de los consejos comunales venezolanos, y en el que nos permite ver cómo es desde abajo que se responde a las necesidades y cómo es el pueblo el que se organiza y que toma las decisiones. Por eso yo lo que estoy observando y que me gustaría profundizar es cuál es la respuesta también desde este tipo de organización en un evento tan trágico como lo que ha pasado en Venezuela. También hay que señalar el tema de la solidaridad internacional, que es un tema importante. En un mundo convulso, en un mundo egoísta, en un mundo donde, bueno, fake news, todo pasa, la solidaridad internacional sigue teniendo un papel determinante. Y nuestro país es un país clave, nuestra presidenta y nuestra embajada en Venezuela, en Caracas, siempre presente para apoyar. Tenemos que ser orgullosos del papel que México tiene en su política exterior en términos de la solidaridad internacional. Sí. No es algo de ahora, es desde hace décadas, pero ha sido reforzado en los últimos 8 años y creo que esto a mí como mexicano me da mucho orgullo saber que nuestro país siempre está presente para apoyar los grandes desastres del mundo. Claro. Tenemos nuestro equipo de voluntarios que siempre van. Sí, no, y además, lo comentamos al principio de esta charla, además de la disposición, ¿no?, que muestra el gobierno de México, hemos acumulado mucha experiencia, ¿no? Creo que es uno de los grupos con mayor experiencia, que tienen una expertise tremendo específicamente en este tipo de hechos, y ya lo decíamos desde el 85, ¿no?, el 2017, y leyendo algunas crónicas me llamó mucho la atención cómo los periodistas venezolanos dicen: los rescatistas mexicanos nos ayudaron o nos hicieron aprender a guardar silencio, ¿no? Que para este tipo de hechos el silencio es fundamental. Y estuve viendo algunos clips en TikTok, todo, cómo el gobierno, el ejército mexicano de inmediato toma el control de las zonas. Y con esa voz marcial del ejército dice: a ver, todos en silencio, ¿no? Tenemos que escuchar. Y el silencio se hace para poder localizar dónde están pues los sobrevivientes, ¿no? Claro, y, o sea, digamos, eso es parte de la experiencia que se va acumulando con el tiempo, y eso vale oro, más que la cantidad, la experiencia y toda la técnica que han desarrollado en México. Nosotros somos un país acostumbrado a los temblores, creo que hemos desarrollado tanto en términos de infraestructura como de sociedad civil y de, digamos, de voluntarios, el tema justamente de intervenir rápido. Y eso es lo que dices, es fundamental, porque si han podido rescatar a niños, a personas ancianas, a jóvenes, a mujeres después de 3, 4 días, es gracias también a este tipo de técnicas, porque claro, en medio de los escombros, imagínate lo que se vive. Hay imágenes en TikTok a veces tremendas sobre la fiesta de cumpleaños de estos niños. Sí. La verdad, y la decía este joven que lo entrevistaban, hay que guardar silencio para poder escuchar respiraciones. ¿La respiración? De sobrevivientes. Pero bueno, yo creo que estamos en un mundo convulso, querido Ricardo. Creo que la solidaridad sigue caracterizando al ser humano. A este sentido humanista del ser humano, de ayudar, de entender que el otro somos nosotros, claro, y que en cualquier momento nos puede pasar, y por eso quería tocar el tema de Venezuela relacionado también cómo lo afecta la doctrina de Roe a partir de diciembre de 2025, por todo el embargo que este país ha vivido a lo largo de años, que claramente ha afectado su sistema de salud. Imagínense 50.000 desaparecidos, no quiero imaginar cuando miles de heridos que tienen que ser atendidos en hospitales públicos, privados, en hospitales que se crean en campamentos improvisados. Entonces esperemos que pronto la sociedad venezolana pueda resurgir y pueda, digamos,
tener, digamos, mayor fuerza para responder a esta gran tragedia que seguramente va a marcar la vida política y social de este país. Tremendo, sí, es una gran prueba, ¿no?, para la sociedad venezolana. Pero bueno, pues ahí estaremos atentos a lo que suceda por allá, y yo te agradezco que hayas venido hoy aquí al estudio para poder charlar sobre este tema. Gracias, Giuseppe. Gracias a ti, nos vemos el próximo martes. Un abrazo.